Hola Luciano, buenos días, un gusto saludarte y aprovecho también para hacer extensivo el saludo a la audiencia y al equipo de trabajo. Bueno, gracias por este tiempo. Juan Cruz, ¿se han acortado los plazos de los procesos penales en Río Negro en el último tiempo? Sí, es una cuestión, el tema de los plazos o de la demora desde el Poder Judicial es una cuestión que reclama la ciudadanía históricamente, Sí, ¿no? sí, Siempre se le atribuye al Poder Judicial el exceso o la demora en la resolución. sí, Y bueno, en la cuestión de la reforma procesal penal vino a poner blanco sobre negro sobre esta cuestión que por ahí la arrastramos en las justicias provinciales, digo, la arrastramos desde la justicia federal, que bueno, está sobre representada en los medios de comunicación capitalinos y los medios claro. masivos, y nosotros por transición traemos esta Añadidura. cuestión que nos reclama Claro. la ciudadanía. En Es otro sistema el que se utiliza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en una buena parte del resto del país, ¿cierto? así es, las provincias comenzaron sus reformas procesales, en este momento no tengo el dato, después lo compartimos, creo que son 11 Ajá, de las 23 provincias que han modificado sus códigos procesales penales para lograr, entre otras cuestiones, la celeridad en los procesos, y se apunta también mucho a la transparencia, porque desde la reforma procesal penal que se implementó en Río Negro en 2017, todas las decisiones se toman en audiencias que son públicas, claro. desde la pandemia en adelante, algunas son presenciales y otras se transmiten o se realizan a través de plataformas virtuales, entonces le permite al periodismo y a la ciudadanía también acceder al contenido de esas resoluciones. Esa es una cuestión que impuso un cambio muy fuerte y que demandó una inversión también grande e importante en materia de tecnología, ¿no? Sí, Porque se abandonó el viejo expediente papel claro. que se cosía a mano para pasar a un archivo digital que tiene cuestiones de resguardo, de seguridad, sabotajes y demás, porque en sí el expediente hoy es una audiencia videograbada. Claro, claro. La implementación de los juicios por jurados también es parte de esta reforma. La implementación es la última parte de la reforma, que es la consagración, digamos, por excelencia de la participación ciudadana en la administración de justicia. Sí, Vos sabés que el resto de los poderes tienen elección popular, el Poder Judicial no, pero a través del mecanismo del juicio por jurados es donde la ciudadanía puede participar de la toma de las decisiones. Fue claro. la última parte de la reforma que se implementaba inicialmente en el año 2019, pandemia mediante, ahí tuvo un pequeño corrimiento porque se alcanzó a hacer el primer juicio por jurados en Bariloche en febrero de 2020, Claro, luego vino la pandemia, entonces se postergó un año y luego se reactivó el juzgamiento mediante el Tribunal Popular. Hoy creo que llevamos cerca de una decena de juicios por jurados desde ese momento, que fue 2020, y también sirve un poco, que es el informe que se difundió, para comparar el tema de los plazos que estábamos hablando al inicio de la charla, porque, por ejemplo, el juicio por jurados que se hizo durante la pandemia en la zona, en el Alto Valle, fue un femicidio en Catriel, sí, que también ocurrió en febrero de 2020, un mes y medio antes de que se dispusieran las medidas sanitarias por la pandemia. claro. Se terminó juzgando en septiembre del año 2021, o sea, ese caso, que fue un caso complejo porque fue un femicidio, que bueno, desde la investigación penal no había demasiados testigos oculares, hubo que hacer pruebas científicas para determinar el mecanismo, las razones de la muerte de la víctima y demás, se juzgó en un año y medio, con la Claro. pandemia mediante, con, con un juicio por jurado que se hizo prácticamente, si bien se hizo presencial, pero tuvo un dispositivo muy grande para garantizar la publicidad. Fue la primera audiencia que se transmitió por YouTube y demás, pero bueno, muestra un poco que está dentro de los plazos que se están midiendo en este momento,
que el promedio son 6 meses, que sería lo ideal, que es Claro. lo que dice el Código Procesal Penal, desde una formulación de cargos, que es el inicio del proceso penal, hasta la sentencia. Obviamente hay casos excepcionales como este que te estoy contando, que se extiende un poquito más, pero dentro de todo se pudo juzgar de un año para otro, que para muchos poderes judiciales es impensado estar haciendo un juicio por un hecho conmocionante del año anterior. Claro, claro. Y es conmovedor ver a la comunidad también siguiendo el caso por redes sociales, por YouTube y viendo cómo se desarrollan estos procesos. La reforma además los deja claros los plazos, los impone y les pone una fecha determinada o un plazo determinado a los procesos judiciales. Sí, la reforma, digamos, los plazos a grosso modo es esto, te establece desde la formulación de cargos, que es la primera audiencia, donde la persona imputada, acusada, sospechada, se entera formalmente de que la van a investigar por un delito penal. Desde ese momento, desde esa instancia, fija 6 meses para llegar a juicio. Ajá. Los primeros 4 meses son de investigación, que se llama investigación penal preparatoria. A los 4 meses se realiza una audiencia intermedia, que es el control de acusación, que es donde se presentan todas las pruebas que se van a utilizar en contra o a favor de la persona imputada en el juicio. Claro. Y desde esa última audiencia de control de acusación hay 2 meses más para fijar el juicio. Entonces, en la sumatoria son 6 meses. Obvio que hay prórrogas, que hay mecanismos para Claro. declarar las causas complejas. Casos complejos. Sí. Cuando son investigaciones penales, por ejemplo, también hubo acá en el Alto Valle una en donde se investigaba una asociación ilícita que estaba integrada por varias personas acusadas. No me acuerdo el número, pero eran por lo menos 6 o 7. Sí. Entonces, por la cantidad de acusados se puede declarar la causa compleja y obtener una prórroga. Claro. O cuestiones, por ejemplo, como la causa techo digno, donde se investigan mecanismos que involucran a la cuestión política y demás. También se han declarado prórrogas, pero lo ideal es que el proceso se resuelva en esos 6 meses que marca el Código. El Código también prioriza mucho la solución alternativa, o sea, la Fiscalía tiene la posibilidad de llevar a juicio lo realmente importante y ir resolviendo el resto en etapas intermedias, en juicios abreviados, que es un mecanismo que acelera muchísimo los plazos, y por ejemplo en el último año hubo cerca de 500 juicios abreviados, que es un número también interesante, analizando toda la reforma procesal penal a 5 o 6 años de su implementación, de cómo se resuelven muchos procesos. Esos juicios abreviados implican una solución consensuada, rápida, un costo mucho menor al juicio pleno, porque el juicio pleno demanda días de audiencias, involucra a la fiscalía, a la querella, a la defensa, Claro. personal de oficina judicial, bueno, es todo un despliegue que con un juicio abreviado en una sola audiencia optimizás mucho el recurso, ni hablar de los plazos, y seguramente necesitas el consentimiento obviamente del imputado, la autorización de la víctima. Entonces como que vas acercando posiciones y soluciones rápidas que con otro código no Claro. eran tan posibles. ¿Ya hay, Juan Cruz, datos concretos que nos permitan poner en números la importancia de esta reforma procesal penal en materia de tiempos? Sí, lo que permite la reforma es ir midiendo, lo que se está haciendo en este momento es ir midiendo por semestre. Claro. Te mide esto que se publicó en el informe, que el promedio son 120 días hábiles. Tiene otros números ahí, si querés los repasamos, no sé, por ahí capaz que es medio aburrido la cantidad de días. Y después lo que te permite también es conocer la cantidad de audiencias que se realizan, el tipo de audiencia. Hay una cuestión interesante que se mide, que son los tipos de delitos, que eso por ahí, si querés sí lo vemos, lo tengo a mano, porque sigue siendo el delito contra la propiedad, es decir, robos, hurtos, el delito más frecuente,
por ejemplo, a ver si tengo a mano noviembre del año pasado, que es el último reporte que se difundió. Sí. El de diciembre no se alcanzó a cargar en la página, pero hubo durante el año pasado 958 delitos contra la propiedad. Bien. Contando desde enero a noviembre, que fue el corte, y después le siguen los delitos contra la integridad sexual, que obviamente son abusos sexuales de todo tipo, simples y agravados, 625 delitos hubo. Luego delitos contra las personas, que acá sí incluye a los homicidios y a las lesiones, 592 delitos. O sea, si se pudiera armar un ranking, los primeros tres son el delito contra la propiedad, el delito contra la integridad sexual y después los delitos contra las personas, que incluyen homicidios y lesiones. Eso es un dato que se mide bastante porque también permite desplegar políticas de seguridad. Totalmente. El Poder Judicial no lo hace, pero la información es pública, y si algún organismo o de otro poder del Estado quisiera acceder a esta información, está publicada en la página del Poder Judicial. Entonces, como permite ver algún otro dato interesante, además de los días, que es lo que se difundió, que bueno, lo tenemos ahí, lo podemos seguir charlando, si te interesa. Juan Cruz, tengo acá el dato ese que vos mencionabas, que decís, en 95 días hábiles, 130 días corridos, se llega a una sentencia mediante un procedimiento abreviado, y también en 170 días, 251 en corridos, se culmina un debate oral y público, es decir, un promedio de 120 días hábiles y 194 días de corrido desde la formulación de cargos. Y la verdad se nota, uno desde este lugar puede ver primero cómo ha crecido la publicidad de los casos, y también que se resuelven, ¿no? Que muchas veces esto que vos decís al principio de la charla, se le cae a la justicia por las demoras y demás, pero se nota que en el último tiempo se han acelerado muchísimo algunas resoluciones. Te agradecemos mucho por la charla, por este tiempo, y bueno, quedamos también en contacto para retomarla en otro momento. Bueno, Luciano, te agradezco a vos el tiempo, el interés por la información, y a disposición como siempre.